Bienvenidos a Black Hole, un nuevo episodio. ¿Cómo estás, Alonso? Bien, bien, bien. Espero que ustedes también estén muy bien. En este nuevo capítulo les traemos algo nuevo, la verdad, es bastante nuevo. Nos pide de sorpresa. ¿Qué te pareció a ti esto? Bastante nuevo. Creo que también es algo más contemporáneo, más actual. Y bueno, pues en ese sentido, para mí fue como un reto leerlo. Sí. Tuvimos 2 semanas para leer un capítulo y yo les decía a mis compañeros, ya leí el capítulo 1 y no entiendo nada, y lo volví a leer, no entiendo nada. Y ya la tercera tuve que leer e investigar a la par como para poder ver de qué se trata realmente el texto, ¿no? Es que justamente nos estamos saliendo un poco del psicoanálisis, no del todo, pero estamos en un terreno más propio de la filosofía, por así decirlo. Este texto se llama Para una crítica de la epistemología, de Dominique Lecourt. Es un profesor francés. Sí, sigue vivo actualmente, debe tener como unos 80, 70 años por ahí. Y bueno, él reúne en este texto, en estos compendios de textos, 3 autores: Bachelard, Gaullegard, Georges Canguilhem y Michel Foucault. Sí, tú no conocías a este autor antes, no lo habías escuchado no, por ahí. No había escuchado. Es la única vez, que escuché de este autor fue cuando hace el prólogo de Lo normal y lo patológico de Georges Canguilhem. Creo que fue alumno de Georges Canguilhem, de hecho un gran filósofo y epistemólogo, historiador de la ciencia y de la filosofía. Pero sí, es un filósofo y editor francés, profesor en la Universidad de París 7, en Diderot. Y bueno, trabaja esto de la tradición de la epistemología francesa y demás. Que bueno, digámoslo, igual a lo mejor vamos a ir tirando muchos conceptos que vamos a ir tratando de anudar, pero la epistemología a grandes rasgos es como esta parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos y extensión y métodos del conocimiento humano. Por ejemplo, cuando hablábamos de psicoanálisis de Freud, la episteme en esa época, los conceptos que utilizaban y la manera de pensar de determinadas cuestiones mentales son muy diferentes a las actuales. Sí. Hay como una ruptura que también es algo que va a plantear. Totalmente. Que bueno, podemos también como ir pensando en, no sé, la física de los griegos a la física de Newton, de Einstein, cómo ha ido o sea, qué es lo que pasó en la época o en la evolución de los conceptos del conocimiento que permitió crear un contenido nuevo, crear un conocimiento nuevo. Claro, los quiebres, por así decirlo, de la época. Uh-huh. Que, bueno, justamente es algo que Lecourt pone hace un énfasis, la verdad, durante gran parte del libro. Es un libro pequeño, pero es bastante denso, como dijiste. Y desde Bachelard, que es el primer autor que toma, ¿no?, para iniciar esto, comenta que, claro, está esta ilusión en la ciencia, propiamente dicho, en la ciencia, como si fuera una evolución, ¿no? Constantemente la ciencia va evolucionando y los franceses yo creo que son expertos en desmentir eso, ¿no? En decir, no, son formas de saberes que se articulan de determinada forma y hay cambios, pero la ciencia no es lineal, por así decirlo. Bueno, ahora vamos a ir viendo más. Sí, algo en ese sentido, en cuanto a la evolución de la ciencia, plantean así como que hay un debate con la ciencia anterior y la actual, o sea, como que están desmintiendo o poniendo a prueba los conocimientos anteriores y como constantemente la lucha con lo anterior como para poder producir algo nuevo. Claro. Y estuve investigando acerca de Gastón Bachelard. Dale. Él planteaba así como que el hecho científico no surge así como a la luz de un día para otro, sino como si hay una problemática teórica, hay una lucha con el conocimiento anterior, uh-huh, con el conocimiento inmediato, y es una cuestión como de poner a prueba el conocimiento científico para que devenga algo nuevo. Totalmente, sí, Gastón Bachelard, el gran iniciador, por así decirlo, de uno de los siglos dorados de la filosofía francesa, ¿no?
maestro de hecho justamente de Georges Canguilhem, y Canguilhem maestro de Foucault y de toda una gama, y incluso hasta Jacques Lacan fue alumno de Canguilhem. Pero sí, bien como dice, de hecho Bachelard, ya que empezamos con Gastón Bachelard, está dedicado a la fisioquímica, nos dice Dominique Lecourt, ¿no? Tiene un sinfín de libros y él da como este giro de la poética y el psicologismo en la filosofía. Pero inicialmente Bachelard está dedicado a la fisioquímica, a diferencia de Canguilhem y de Foucault, que es más de la historia de las ciencias biológicas, ¿no? Claro. Entonces, pequeñas divisiones, pequeñas fisuras de este saber que se van trazando, ¿no? Para quitarle como hacer como una cosmología en la filosofía o en la ciencia de la filosofía o filosofía de la ciencia, ¿no? O también plantea la filosofía de los filósofos, ¿no? Como claro. Otra cuestión aparte de abordar los conceptos, porque planteaba que, por ejemplo, la sustancia no era lo mismo para el químico que para el filósofo. Uh-huh. Y eso se me hizo como muy interesante porque a veces, bueno, no sé cómo tú lo viste, pero también hay como una lucha en contra del sentido común. Sí. O sea, la ciencia es una cosa y el saber común en sociedad como opera completamente distinto, ¿no? Como si la ciencia fuera... Bueno, no sé de quién es esta frase, lo he escuchado en varios filósofos y demás que dicen como, claro, después de Nietzsche, ¿no? De la muerte de Dios, por así decirlo, filosóficamente hablando, la ciencia ocupa ese lugar y la ciencia ahora es incuestionable, ¿no? No estamos diciendo que la ciencia sea mala, pero también la colocamos en un lugar de totalidad y de no barradura, si queremos. Sí, ¿no? Y es como cuando alguien te dice cuál es el fundamento científico de lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. O sea, científicamente, ¿dónde está el inconsciente? Y justamente ahí está, porque ¿qué entendemos por ciencia? Yo creo que esa sería como una pregunta sumamente para partir, ¿no? ¿Qué entendemos por ciencia? Empirismo, no empirismo, metafísica. Claro. La ciencia no es una, y es justamente lo que se trata del libro, ¿no? Sino que hay muchas ciencias, muchos saberes, ¿no? Yo creo que regularmente cuando alguien te dice como esto que te estoy diciendo es científico, pues te remite como a un proceso de observación, un proceso de medición, al positivismo de que todo puede ser medible, todo puede ser observable, sí. y todo lo que no sea medible ni observable como entra en el terreno de lo místico. Claro. Y creo que justo eso también plantea Lecourt, siguiendo a Bachelard, acerca de un no positivismo, o sea que para las ciencias humanas no debemos de operar con el mismo método científico como de la observación, de lo medible, y es como pensar cómo podemos medir los sueños o cómo podemos medir el deseo de alguien o... Sí, salirnos de esta hegemonía, por así decirlo, de lo que se supone que es la ciencia. De hecho, es algo que inicia en la introducción, dice que estos tres autores, Bachelard, Canguilhem y Foucault, no pertenecen a una escuela epistemológica de la misma... Sí, no pertenecen a la misma rama, por así decirlo. Sin embargo, sí trabajan la epistemología de sus distintas caras, por así decirlo, ¿no? Canguilhem, historiador de la ciencia, y Foucault, arqueólogo del saber, en sus propias palabras. Claro. Pero sí, y esto del no positivismo, que fue inaugurado justamente por Bachelard. Claramente Bachelard, vivió en una época a principios del siglo pasado, donde estaban ocurriendo un montón de cambios, ¿no? Física teórica, la microfísica también. Microfísica. Creo que Bachelard no terminó de estudiar las matemáticas, o sea, porque tuvo que irse a la guerra y aprendió solo. O sea, que lo denominaban como autodidacta, aprendió 5 idiomas, como, no sé, o sea, entra en el estereotipo de los genios, ¿no? Como... Sí, no, un tipo sin igual, claro. Bachelard, gran filósofo, pero un periodo difícil. Ahora que dices que fue a la guerra, eso no lo sabía. Que estuvo en guerra, estuvo en periodo entre guerras, pero... ¿Ah, sí? Sí, trabajaba en una oficina de interesante la vida de Bachelard. Se parece, si lo googlean, se parece a Santa Claus, un viejo con barba, sí. Otra idea, Alonso, fue esto de que trata de mentir una frase que la cita tal cual, que es: una ciencia de la ciencia es posible, ¿no? O una filosofía de la ciencia. Y justamente Lecourt dice que no, que esto tiene un presupuesto, o sea, afirmar que una ciencia de la ciencia es posible
tiene un presupuesto filosófico. Y aquí te hago una cita. Hablar de la ciencia como una entidad y como objeto a la vez es hacer uso de una noción ideológica, ¿no? Tenemos ideología, tenemos la ciencia. Claro. ¿Por qué? Porque es suponer que se puede tratar el conjunto de las prácticas científicas, y ojo acá, no dice la ciencia, diversas prácticas científicas como realidad homogénea que constituye en principio la unidad de una totalidad indiferenciada. Entonces lo que está poniendo sobre la mesa es que la ciencia no es una, en primero, sino son varias prácticas científicas. Y no podemos tratar a la ciencia, ni siquiera podemos decir la ciencia, son las ciencias o las diversas prácticas científicas, ¿no? Después dice, esto es extraer su esencia común para poder hablar de la ciencia y no del conocimiento científico, ¿no? Entonces, claro, decir que la ciencia tiene un supuesto idealista, creer que es la ciencia, lo que ya venimos. Yo había entendido esa idea acerca de la ciencia de las ciencias como quitarle la cuestión de los absolutos, como de la certeza, como lo que te planteé ahorita, ¿no? Como es que esto es ciencia y esto no es ciencia, ¿no? Es como, bueno, quizá para cierta disciplina puede tener otro método científico de investigación. Totalmente. Y evitar eso, o sea, como poder pensar, por ejemplo, en las ciencias humanas, poder evitar como esa lógica científica, como de absolutista. Totalmente, pero ¿y si esta idea tan potente que ya nos está planteando LeCourt de la mano de Bachelard, la llevamos al psicoanálisis también? Claro. Porque también se habla de el psicoanálisis muchas veces, ¿no? La gente que a lo mejor no sabe, es como si fuera solo una práctica homogénea. Sí. Freud, Lacan es lo mismo, Lacan dice lo mismo que Freud. Creo que si llevamos ese concepto o esa idea al psicoanálisis, me hace pensar, en unos párrafos más adelante, plantea que como toda la materia está sesgada por el observador. Que es esta lógica, creo que Einstein la planteaba como de si la luz es onda o partícula. Ah, claro, depende de la posición teórica que tome el investigador. Entonces creo que en ese sentido, o sea, el psicoanálisis no podría ser absolutista porque es dependiendo de la lógica de donde esté situado, o sea, como cuál será tu... Y le dice amargaza. Sí, usa de repente unas palabras. Que pones bloques y luego utilizas como un líquido para unirlos y eso sería como la amargaza de un edificio teórico, ¿no? O sea, de qué está hecha la amargaza de cada quien para pensar como en este sentido la subjetividad de las personas. O los síntomas. Algo que es, bueno, totalmente, hasta el día de hoy incluso cuestionable. Yo creo que ese es un gran parteaguas en la ciencia, ¿no? Es decir, desde dónde te posicionas es como vas a aplicar y qué efectos vas a producir. Siempre fijándonos en la producción. ¿Qué producimos en nuestra clínica? Si pensamos que el inconsciente está dentro de la persona como un homúnculo, como si le pertenece y se tiene que responsabilizar de su inconsciente, o si es tomado por un saber que no le pertenece, sin embargo lo padece y es protagonista de su vida, ¿no? Como lo somos todos, yo creo. Pero son posiciones teóricas que producen efectos teóricos distintos. Y bueno, ¿para qué decir la ciencia, no? Y me hizo recordar la ciencia, al video que compartiste de Foucault que decía como el inconsciente es un lenguaje pero no es un idioma, no es algo que se pueda como expresar con los códigos sociales, pero de alguna manera se manifiesta. Se manifiesta y que tenga una lógica diferente, a una lógica... conscientemente seguimos cierta lógica, ¿no? Y sabemos que lógica, no sé, a lo mejor estudiada es la lógica aristotélica, ¿no? De las matemáticas y demás. Y el inconsciente tiene una lógica, pero y esto se lo robo a un gran psicoanalista, Félix Morales. Saludos, Félix. Saludos. Que decía justamente esto, ¿no? Bueno, estábamos hablando y me comentaba esto de que el inconsciente parezca no lógico no significa que no tenga su lógica propia, o una lógica diferente más que propia, ¿no? Entonces, bueno, veníamos trabajando esto de los sueños y demás, que se manifiestan como sin un sentido. No es que no tengan sentido, tienen un sentido diferente, podemos visualizarlo de distinta manera, ¿no? Exacto. No se tienen que acoplar a esto. Pero sí, ya desde la introducción tira bastantes cosas Dominique LeCourt. Estuve investigando acerca de Bachelard, así como directamente, porque pues LeCourt lo que hace es un recorrido de toda la obra de Bachelard. Y pues la verdad que fue demasiado. Como... Tuve que investigar más al autor. Te voy a decir una cita, dice: la ciencia no produce verdad. El conocimiento de lo real es una luz
que proyecta siempre alguna sombra. Ok, a ver, de nuevo. Dice, la ciencia no produce verdad. Okay. El conocimiento de lo real es una luz que proyecta alguna sombra. Cuando yo leí esto, se lo platicaba a alguien y le decía, es que claro, es como un niño de 5 años que siempre te va a preguntar por qué. Claro. Entonces, si tú dices, bueno, es que la electricidad funciona de esta forma. Se lo explicas. Se lo explica, ¿no? Como si agarras un cable, como también dice que la electricidad se conduzca a través de un hilo es una cuestión social. Okay. Y no como una cuestión como de la naturaleza de la electricidad, como, sí. O sea, es como ya la electricidad siendo manipulada por la intervención del hombre como para los fines de poner luces o... Sí, natural en el sentido que no se da sin la intervención humana. Ajá. Entonces, que el conocimiento de lo real es una luz que proyecta alguna sombra. Entonces alguien te puede explicar cómo armar un circuito eléctrico, cómo no sé qué, pero hay un punto donde no te puede explicar cómo se da la electricidad más allá de alguna forma como tan abstracta. Y a esto quiero como poder hilar esta idea con la parte donde decía que el científico mantiene con su práctica una relación imaginaria. O sea, como no conoces a fondo la naturaleza de la electricidad como en estado puro. Solo la estás teorizando. Claro, solo como con la teoría lo puedes como acomodar y manipularla, pero no sabes por qué existe. Es como... Ves sus efectos, por así decirlo. Pero es que es lo mismo, o sea, no... ¿Cómo llegas a la esencia de una materia si siempre hay más y más y más y más y no alcanzamos a conocer? A conocer, a conocer y en el todo, fondo ¿no? A lo mejor todo es vacío, ¿no? O sea, entre materia y vacío también. Y es lo que es necesario. Y esto de que proyecta alguna sombra, o sea, un conocimiento de lo real, también creo que Bachelard es como muy psicoanalítico en algunas partes. Trabaja el psicoanálisis en una parte de su vida, pero sí. Y esta cuestión de lo real, o sea, como de algo que no estaba ahí quizá y que se construyó, pero de alguna manera, o sea, no se puede saber 100% como el por qué o el cómo se logró, o sea, es como eso que decían de que el saber siempre está agujereado, o sea, es como hay un punto donde no puedes saber. Sí, es interesante esto de que se producen cosas pero muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde vienen, claro. O su esencia. Eso que quedé pensando, meditando en esto cuando Bachelard habla de lo real y de esta analogía, ¿no? Que es muy poético también Bachelard, demasiado poético. Tiene un libro que se llama La poética del espacio. Algo la así, poética ¿no? de la ensoñación, del espacio, tiene muchas poéticas, sí. Bueno, yo tengo como unos 10 puntos solo de la introducción, así que dale. Hay una cita aquí que también es de Dominique Lecourt que dice: decir que es posible una ciencia de la ciencia es afirmar que la ciencia puede develar las leyes de su constitución, por ende, tanto de su funcionamiento como de su formación. O sea, es afirmar que el discurso científico tiene virtud intrínseca de poder enunciar por sí mismo, sin salir de sí, los principios de su propia teoría. ¿Entiendes? O sea, no sé, es como si fuera extra territorial, por así decirlo, ¿no? Como que, como justamente a veces se ve el psicoanálisis, ¿no? De que nosotros podemos enunciar nuestros propios principios, por así decirlo, sin intervención de afuera, ¿no? Como que nosotros somos nuestra propia producción y no nos servimos de nada, y eso igual es imposible, ¿no? ¿Cómo no te vas a servir de nada? Si la ciencia se fundamentara goza de un lugar privilegiado, exactamente, aisladamente. Y es un gran problema hoy en día con el psicoanálisis. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el psicoanálisis no es ciencia? ¿No? Que es que en principio partimos de que es una mala pregunta, ¿no? Porque también la ciencia, estás poniendo la ciencia como la ciencia, ¿no? Pero ¿a qué ciencia sería afines el psicoanálisis? Bueno, tendríamos que ver qué es psicoanálisis. O sea, es una mala pregunta porque hay muchas preguntas antes para ir desglosando, ¿no? También en ese sentido plantea algo acerca de la filosofía del no. Sí, justamente Bachelard tiene un libro, ¿no? La filosofía de un no, una cosa así. Lecourt lo plantea como si, por ejemplo, si la física de Newton no hubiera sido válida porque ahora ya está como la física cuántica. Sí. O sea, como si el nuevo descubrimiento anula el saber anterior. Sí. Y en ese sentido...
Un evolucionismo. Me hace pensar en esta cuestión cuando plantea la epistemología como una cuestión histórica, que presta más atención a los errores y a los fracasos como de las ciencias, del científico, que al producto de conocimiento científico, ¿no? Es como un conjunto de errores como sistematizados que, 1000 formas de hacer algo o 1000 formas de no hacer luz, como ir experimentando miles de formas de no hacer luz hasta que llegaste a la forma en que se puede hacer luz, ¿no? Sí. Como en ese sentido de que la luz no se hizo de un día a otro, sino como hubo toda una producción histórica anterior. Ok, pero justamente da como tinte evolucionista, ¿no? De que antes no lo sabían, entonces por ende nosotros somos más evolucionados o gozamos de una evolución, por así decirlo, ¿no? Claro. ¿Pero tú crees que somos más evolucionados? No, yo creo que no, claramente no. Solamente que la ciencia da esa impresión. Claro. De decir como, es que antes, antes, no sé, trabajamos esta enfermedad con los flujos y que tiene bilis y bla, 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 bla. Pero ahora no, ahora sabemos. Y bueno, es un saber justamente, ¿no? Que produce cosas, pero hay un sinfín de cosas que todavía no sabemos y estamos produciendo cosas y bueno, aparte se entremezclan con muchas cosas más, ¿no? O sea, también está el sistema económico en el que vivimos. Y hay un montón de ciencia, pero bueno, el capitalismo sigue extrayendo muchas cosas y así estamos devastando el planeta, ¿no? El otro día que salió los viajes como a la estratosfera del dueño de Amazon. Sí, de Jeff Bezos. Sí. O sea, yo estaba planteando a un amigo como qué chido poder ir y siento que eso te ha de cambiar la perspectiva del mundo. O sea, quizá uno puede decir, bueno, sí, existe el espacio y todo eso, pero nunca ha tenido como esa experiencia visual más que en la imaginación o en la fantasía. Sí. Y el hecho de estar volando como por fuera del mundo y ver que el mundo está ahí, que es un globo y que realmente es real, digamos, o sea, ¿cómo te puede llegar a cambiar esa experiencia? Debe ser impresionante. Bueno, es como viajar también, o sea, conocer una nueva cultura, conocer nuevas personas también te cambia totalmente. Claro, sí, conocer que realmente el mundo es como lo enseña. Sí. ¿Quién sabe? No, debe ser impresionante también. O sea, yo creo que es el efecto a lo mejor también científico, si lo quieres poner así, ¿no? Desde el mismo psicoanálisis se abordan muchas veces cosas así como, bueno, pareciera que esto no tenía explicación, pero ahora que tal vez puedo teorizar de dónde viene y lo puedo a lo mejor trabajar, cambia tu visión del mundo, la visión de uno mismo también. En las últimas páginas también LeCoultre dice que no hay historia real de las ciencias y aquí pone el acento en la historia, justamente, ¿no? O sea, que el tiempo no les hace mella a las ciencias, porque es una evolución que conduce al conocimiento del error a la verdad, ¿no? O sea, hay un error, nueva verdad. Esa verdad después se falsea, nueva verdad, en la que todas las verdades se miden por la última en aparecer, justamente. O sea, una verdad es más verdad que la otra porque apareció y porque se falseó la anterior, ¿no? O sea, es casi, y por eso da como esta sensación de evolucionismo en la verdad. Sí, que justo plantea como cuando el edificio teórico y práctico de una disciplina se tambalea por algún descubrimiento nuevo. Por ejemplo, cuando plantea lo de la microfísica, que como ya trabajan con partículas como que antes no podían manipular, pues dice, se hacen dos cosas, como el científico reorganiza todas sus teorías o se pone a hacer otras hipótesis o claro, imagínate que un día aparezca un neurólogo y que diga, no, el inconsciente no existe, o sea, es como, y te lo compruebe, ¿no? Es como, quién sabe cómo puede ser posible eso, pero o sí existe y está ubicado en tal parte del cuerpo. Y es como nada, o sea, que tendría razón si no existiera, digo, a lo mejor no está como físicamente, pero que... Y es algo que yo siempre he pensado esto en torno a la iglesia, o sea, ¿qué pasaría si el papa actual saliera a decir de que no, esto es una mentira, ¿sabes? O sea, ya me harté, ya siglos de decirle a la gente... Aquí están los apócrifos. Mira. Claro, de que todo fue mentira, todos sabíamos que era mentira, pero era como un pacto... o sea, imagínate la ruptura que puedes hacer en la Constitución. El caos que puedes generar. También, o sea,
La ruptura que puede, porque es un saber eso. Es que justamente necesitamos saberes sólidos para creer que nuestra existencia no vaya tan tambaleándose. Exactamente. Creo que eso es como también la apuesta del texto. Como... Sí, del texto y por qué no hasta mismo del diván. Análisis justamente eso, o sea, falsear ese saber, o sea, barrar al otro, ¿no? Yo soy así, ¿no? Como... Exactamente. Sí. Pero decías, esto es justamente la apuesta del texto. Y algo que a lo mejor no hemos mencionado es que también toma mucho el materialismo. Para ser específicos, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, o sea, es decir, ramas del marxismo, ¿no? o los componentes del marxismo. Dice que el marxismo en Francia, la gran figura del marxismo francés es Louis Althusser, ¿no? Louis Althusser, filósofo marxista de mitad del siglo pasado, que justamente siguiendo igual toda esta línea francesa, que no es la misma escuela, pero tienen esto en común, que es el antihumanismo teórico, también de manera negativa, ¿no? Como el no positivismo, el antihumanismo teórico, que en el fondo es un teoreticismo, un materialismo dialéctico de la filosofía marxista. Y Althusser vía Lenin, o sea, Althusser obviamente lee a Lenin, perdón, y dice la filosofía como intervención política en las ciencias. O sea, dota un carácter todavía político a la ciencia. No solamente hay filosofía de la ciencia, o puede haber, más que haya, puede haber filosofía de la ciencia, o sea, la práctica científica tiene un presupuesto filosófico, pero también se puede politizar. Claro, como cuando hay un libro que se llama Historia sobre las drogas, y planteaban cómo en Estados Unidos hubo una campaña política y mediática acerca de las causas, como que era muy dañino y salía como muy contraproducente consumir marihuana. Pero era mentira, o sea, era como, pero estaba comprobado científicamente, pero fue como una cuestión falseada en ese sentido, o sea, como la ciencia te puede servir también para someter cierto tipo de práctica. O sea, de mentir. Y justamente ahí está, o sea, creemos que sí, la ciencia viene a falsear a lo mejor una ideología, por así decirlo, pero también tiene un presupuesto político. Hay dos tareas, justamente, dice Althusser. Elaborar una teoría no filosófica de la filosofía, ahí está un poco medio raro, pero elaborar una filosofía no filosófica de la filosofía, una teoría. Y segundo, una teoría materialista de la historia de la ciencia, ¿no? O sea, le pone esta parte materialista, histórica del marxismo, que es que esto produce imponernos un retorno a la epistemología de donde todo partió, para proponerle, con respecto a esas disciplinas nuevas, el problema de su determinación y asignarles una ubicación. Y aquí yo creo que está como el otro gran eje o coordenada, la ubicación. O sea, de hecho, más adelante Lecourt dice que Bachelard hace una topología de las ciencias, por así decirlo, de las ciencias del conocimiento, porque hay lugares donde se posicionan los saberes científicos. Idealismo. Exactamente, hace como... Y estos lugares convergen en algunos puntos y se separan en otros, ¿no? Claro. Pero no están unidos, no pueden mezclarlo todo, sino que hay lugares, hay un espacio, hay una red espacial del saber, y las ciencias van ocupando ciertos núcleos, por así decirlo, ¿no? Pero sí, este libro, un viaje al terreno de la historia de las ciencias. Claro. Ahorita que decías acerca del marxismo, pues como esta cuestión de rechazar pues las clases sociales, o sea, como de estar en contra de, ¿no? Como también el investigado acerca de cómo sería una ciudad sin Estado, o sea, como cuál es el papel que desempeña el Estado, y habla de un concepto que se llama tecnocracia, que es que los cargos públicos no sean ocupados por cualquier persona, sino que realmente tenga una especialización técnica en el puesto. Bien. Nada, el capítulo 1, Bachelard, materialismo histórico, ¿no? ¿Qué te pareció este capítulo, Alonso? Yo creo que... Brutal, ¿o no? Está muy denso todo, sí. Pero... No sé, dime tú, amigo. Bien. De las tantas anotaciones que hice de este capítulo, porque es un gran capítulo y Bachelard es una gran persona, como si lo conocían, ¿no? un gran filósofo. Parte que Bachelard no era marxista ni materialista, aunque muchos le quieren dar como ese giro.
Y se trata más bien de una epistemología abiertamente idealista, dice, y poética, en palabras de Bachelard, poética, y en el fondo psicologista, ¿no? Como decías, Bachelard tiene un montón de libros, la poética del espacio, la poética de la ensoñación, el aire y los sueños, un montón de libros como que a lo mejor medio metafísico, por así decirlo, ¿no? Y bueno, obviamente como en todo gran autor hay periodos de su producción de pensamiento, pero dice que nuestro Bachelard, o sea, el Bachelard de Lecourt, o el que se quiere enfocar, no es el de los marxistas. A nuestro juicio, una lectura materialista de Bachelard tiene la ventaja de dar toda su actualidad a la epistemología bachelardiana. La epistemología de Bachelard es polémica, por una parte, y porque piensa en las novedades de su época, lo que decían, ¿no? Estaba apareciendo en su época la microfísica, la teoría de la relatividad, geometrías no euclidianas. O sea, que eso ya es demasiado, ¿no? O sea, todo un remesón para los pensadores de la época. Y Bachelard tuvo que nadar contra eso, por así decirlo, e ir creando, más que contra, porque tampoco era reaccionario, pero tuvo que ir inventando. Y uno de los grandes libros que menciona es Le Nouvel Esprit Scientifique, el nuevo espíritu científico, se opone al principio de continuidad que gobierna en ese momento, la filosofía de la ciencia, ¿no? Se opone, o sea, Bachelard era un tipo polémico, justamente, de la epistemología, ¿no? Y aquí está lo que decías de Emil Meyerson, que Emil Meyerson pensaba que Einstein, o bueno, él afirmaba que Einstein y sus principios relativistas ya estaban en Newton. Ah, claro. Lacan ya está en Freud. No, es que es casi decir lo mismo, pero no. Sí. Totalmente no. O sea, para Meyerson lo discontinuo era una apariencia ilusoria, ¿no? O sea, porque somos ignorantes, por eso pensamos que hay diferentes puntos, pero no, en verdad es cronológico, es lineal. Y Bachelard en este libro dice que no. Entonces es un gran quiebre. Sí, es la ruptura, ¿no? Es la ruptura, totalmente. Entonces podríamos decir que Bachelard es esto, el continuismo. Se niega eso, la continuidad histórica del saber. La continuidad histórica del saber se apoya sobre la homogeneidad de las formas del conocimiento, el común y lo científico, ¿no? Esto mismo, o sea, hay saberes que no son lineales y ya está, ¿no? Uno no es el siguiente del otro. Esa es la gran idea. No sé cómo, si lo quieres traer al psicoanálisis, cómo piensas a Lacan de Freud, por ejemplo. Yo creo que Freud tenía como otras ciencias, como otras cuestiones... Otra base epistemológica. Otra base epistemológica, que era, por ejemplo, la física euclidiana. Como el empuje. Newtoniana. De Newton, y Lacan ya trabaja con la física cuántica, ya trabaja con la topología, y creo que eso hace al autor o al científico pensar desde otro lugar, o sea, como... Que no es que sea ni mejor ni peor, sí, es diferente. Y tampoco que sea verdad o mentira. No. Y tampoco. Ahora sí, las ciencias tienen su verdad, pero esa verdad a lo mejor no es más que otra verdad. Y aquí una gran coordenada que siempre como que me ayuda bastante a discernir es la producción. Esta verdad, la clínica psicoanalítica freudiana está produciendo algo, porque tiene su verdad, tiene el Edipo, tiene las pulsiones, psicosomático, bla, 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 bla. Y la otra verdad, que es la de Lacan, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje, barrar al otro, la topología, como dices, todo esto, también tiene su verdad, pero producen cosas totalmente distintas clínicamente. ¿Cómo mides eso? Bueno, yo creo que es más bien subjetivo, ¿no? ¿A qué persona le acomoda más? ¿Hacerse cargo responsable o, bueno, decir, no, la verdad que nadie tiene la culpa, o sea, hay un saber, pero sí, esto de la verdad es interesante.